Hay historias, ¿verdad?, que parece que el tiempo no solo no las borra, sino que las hace brillar todavía más. Pues la de San Vicente es una de esas. Es la historia de un diácono muy joven, cuya fe, una fe a prueba de todo, convirtió el peor de los tormentos en una victoria. Una victoria tan grande que su eco nos llega hasta hoy. Venga, vamos a sumergirnos en su vida. Fijaos qué potente. Esto no lo dice cualquiera. Lo escribe San Agustín, nada menos. Y se hacía esta pregunta hace más de 1500 años. Es que es el arranque perfecto para entender la magnitud de todo esto. Nos deja claro que la fama de Vicente no es un cuento que se inventó después. No, fue algo inmediato, un bombazo. Es como si la propia historia hubiese decidido poner un silenciador al verdugo, a Daciano, y darle un altavoz eterno al mártir. Vale, para entender de verdad lo que significó el sacrificio de Vicente, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Nos vamos a uno de los momentos más oscuros, más terribles para los cristianos en el Imperio Romano. Mirad un momento esta cronología. La cosa es que los cristianos venían de una época de bastante tranquilidad, ¿sabes? Pero esa paz, ¡pum!, saltó por los aires en el año 303. El emperador Diocleciano se obsesionó con volver a los antiguos dioses paganos y lanzó la que se conoce como la Gran Persecución, una auténtica carnicería. Y claro, justo un año después, en el 304, es cuando nuestra historia y la de Vicente se cruzan con este horror. Y justo en medio de toda esa tormenta, la historia se centra en dos personas. Dos figuras clave, un obispo ya mayor y su diácono, un chico joven y con un don increíble para la palabra. Y aquí, ojo, está una de las claves de toda la historia. Tenemos a San Valero, el obispo de Zaragoza, un hombre sabio, venerado, pero que tenía un problema. Era tartamudo. Le costaba muchísimo hablar en público, y por eso su voz, la voz de la iglesia en Zaragoza, era la de Vicente. Imaginaos, con solo 22 añitos, este diácono, que era un chaval culto lleno de pasión, no era solo el ayudante del obispo, era literalmente la voz del evangelio en la ciudad. ¡Qué responsabilidad, eh! Claro, cuando la orden de persecución llega a Zaragoza, van a por ellos dos. Los arrestan. Pero la cosa no queda ahí. No los juzgan en su ciudad. Los encadenan y les obligan a caminar más de 300 kilómetros, desde Zaragoza hasta Valencia, un viaje brutal a pie. ¿Y quién les espera allí? Pues el gobernador Daciano, un tipo con fama de ser un sádico. Ya solo ese viaje era una tortura, una manera de destrozarlos física y mentalmente antes de que empezara el juicio. Y aquí es donde llegamos al núcleo, al corazón de esta historia. Y es una historia que, aunque nos va a hablar de un sufrimiento que cuesta imaginar, curiosamente no es una historia de derrota. Es todo lo contrario. Es, por increíble que parezca, la crónica de una victoria aplastante. La primera tortura fue el potro. Una máquina infernal, diseñada para descoyuntar los huesos, para dislocar las articulaciones. Y mientras los garfios de hierro le desgarraban la carne, cuentan que Vicente permanecía sereno. Imaginaos la escena. Daciano, el gobernador, viendo aquello, se pone hecho una furia. Ve que el dolor físico no funciona, que no le quiebra, así que decide ir un paso más allá. Y la crueldad, pues, sube de nivel. Lo siguiente fue tumbarlo sobre una parrilla de hierro al rojo vivo. Un tormento pensado para destruir la voluntad del más fuerte. Pero es justo ahí, en ese momento, en medio de un dolor que es que ni podemos llegar a imaginar, cuando Vicente habla. Y lo que dice se va a quedar grabado para siempre en la historia. Escuchemos sus propias palabras. Es impresionante. Le dice a su verdugo: «Te engañas, hombre cruel. Hay dentro de mí un ser libre y sereno que nadie puede violar. Tú intentas destruir un vaso de arcilla, pero en vano te esforzarás por tocar lo que está dentro». Es una declaración brutal. Está diciendo: mira, puedes destrozar mi cuerpo, este vaso de arcilla, todo lo que quieras, pero mi yo interior, mi espíritu, mi alma, eso no lo puedes ni tocar. Eso es libre. Y claro, aquí nos paramos todos y pensamos, ¿pero cómo es posible? O sea, ¿de dónde saca una persona la fuerza para algo así? ¿De dónde sale esa entereza sobrehumana? Esa es la pregunta del millón, la pregunta clave de toda la historia. Porque está claro que esto no va de ser muy duro físicamente, o muy cabezota. No. La respuesta está en otro sitio, en un plano totalmente distinto. Y de nuevo es San Agustín el que nos da la pista. Reflexionando sobre esto escribe algo alucinante. Dice, daba la impresión de ser uno el atormentado y otro el que hablaba. Es como si el cuerpo sufriera, pero la voz viniera de otro lugar. Y San Agustín lo tiene claro. Citando el Evangelio, no era Vicente, era el Espíritu. La conclusión es demoledora. Esa fuerza increíble no era humana, no era de Vicente, era de Dios. Es como si estuviéramos viendo dos películas a la vez, ¿no? En una, la de fuera, vemos un cuerpo destrozado por la tortura. En la otra, la de dentro, vemos un espíritu intacto, en paz, sostenido por algo mucho más grande. Es la prueba definitiva de que hay una fuerza que va mucho más allá de lo puramente físico. Daciano está humillado, derrotado por su propia víctima. Su crueldad no ha servido de nada.
Y en un último intento, ordena que lo tiren a un calabozo oscuro y que cubran el suelo de trozos de cerámica rotos, para que ni siquiera pudiera descansar. Pero aquí ocurre otro prodigio. La tradición cuenta que esa celda oscura se llenó de luz, que los cascotes se convirtieron en flores, y que fue allí, rodeado de esa paz sobrenatural, donde Vicente finalmente murió. Pero atentos, porque la historia no acaba aquí. La victoria de Vicente va más allá de su muerte. Lo que pasa después demuestra que ni siquiera su cuerpo sin vida podía ser vencido. El gobernador, ciego de rabia, ordena que tiren el cuerpo a un campo, para que se lo coman las bestias. Un final humillante. Pero entonces pasa algo increíble. Un cuervo, un simple cuervo, se posa junto al cadáver y lo defiende. Espanta a los lobos, a los buitres, a cualquier animal que se acerca. Un pájaro que asociamos a la oscuridad, de repente, se convierte en el guardián de un santo. Daciano ya no sabe qué hacer, está fuera de sí, así que idea el plan, según él, definitivo. Cose el cuerpo a una enorme piedra de molino y lo lanza al mar, para que desaparezca para siempre. Pero ni así. El mar, como dijo un poeta de la época, fue más piadoso que los hombres, y las olas, en lugar de tragárselo, lo devuelven suavemente a la orilla, y allí, por fin, los cristianos pudieron recogerlo y darle sepultura. Y es justo aquí donde esta historia, que pasó hace más de 1700 años, deja de ser algo antiguo, algo de un libro, y de repente nos mira a la cara y nos habla a nosotros, hoy. Porque es importante que entendamos una cosa. La palabra mártir viene del griego y no significa víctima, significa testigo. Y eso es lo que fue Vicente. No fue alguien que simplemente sufrió pasivamente. No, fue un testigo. Su muerte fue su último sermón, el más potente de todos. Un testimonio final de la verdad en la que creía y por la que había vivido. Y para cerrar, volvemos al principio, a San Agustín. Nos deja esta perla final. La paciencia cristiana es un don de Dios. Fijaos qué importante. Esa capacidad para aguantar, para no rendirse en las pruebas, ya sean las torturas de Vicente o los problemas grandes o pequeños de nuestra vida. No es algo que nosotros podamos fabricar. No sale de nuestra fuerza de voluntad. Es un regalo. Es algo que se pide y que se recibe. Y con esto, el testimonio de San Vicente nos deja una pregunta flotando en el aire. Una pregunta para cada uno. En las pruebas que nos tocan, en nuestras luchas y en nuestros pequeños o grandes tormentos, ¿confiamos solo en nuestra propia fuerza, que todos sabemos que es limitada, que a veces falla? ¿O nos abrimos a la posibilidad de que exista otra fuerza, una que viene de más allá? Al final, la pregunta es esa: ¿dónde ponemos de verdad nuestra confianza?